¿Qué tal? A través del siguiente, de manera muy particular, se verá lo que es el desarrollo del procedimiento civil, con especial atención a lo que es el juicio ordinario. Cabe mencionar que este es acorde a la legislación del Estado de México. Muchas gracias por ver este video y bueno, entrando en materia, sin antes comentar que se suscriban, por favor. El juicio ordinario civil se encuentra en el artículo 2.7 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. Ahora, en cuanto a la materia civil propiamente hablando, al igual que en diversas legislaciones de muchos estados, en el juicio ordinario se tramitan todas las acciones que no tengan un procedimiento específico. Entrando propiamente a las etapas del juicio ordinario, tenemos que son 9. De primer momento tenemos lo que es la demanda, posteriormente el emplazamiento. Como tercer punto es la contestación de la demanda y en su caso la reconvención. Esto da pie a lo que es la conciliación y depuración del proceso. Asimismo pasa a lo que es la etapa probatoria, seguido de la fase de alegatos y culminando en la sentencia. En su caso, una impugnación y bueno, como ya se había mencionado, la ejecución de la sentencia. Pero iniciando desde el principio, tenemos que todo juicio inicia con una demanda que debe de contener requisitos mínimos, mismos que están contenidos en el artículo 2.108 del mismo ordenamiento. Básicamente son 9 y cabe mencionar que en diversas materias y en muchos procedimientos e incluso en promociones posteriores a la misma, básicamente son los mismos requisitos. Estamos hablando de lo que es el rubro, proemio, preámbulo, prestación, hechos, derecho, petitorios, protesta y la firma. Toda demanda o contestación debe de acompañarse necesariamente con 3 tipos de documentos. Uno es el o los documentos en que funden su derecho, así como los que acrediten la personería jurídica de quien comparece a nombre de otro. Y por último, copia del escrito de demanda y documentos que se anexan a la misma para correr traslado a cada una de las partes que intervienen en el procedimiento. Ante esto, la autoridad tiene 3 formas de actuar: admite, desecha o previene. En cuanto a la prevención, la demanda obscura e irregular la previene el juez para que aclare dentro de un término de 3 días, apercibiéndole de que de no hacerlo se tendrá por no admitida. Por lo que hace a su desechamiento, simplemente el auto que admite la demanda no es recurrible y se expresa. Entrando a lo que es el emplazamiento, que se encuentra regulado en el artículo 2.111 de dicho ordenamiento, menciona que admitida la demanda se corre el traslado de ella a la parte demandada, emplazándola para que le conteste dentro de un plazo de 9 días. Si los demandados son varios, el plazo para correr será individualmente. Ahora, los efectos de este emplazamiento son 4 propiamente, que es prevenir el conocimiento del juicio en favor del juez que lo conoce, así como sujetar al emplazamiento a seguir al juicio y como obligar al demandado para contestar ante el juez de lo emplazado. Por último, producir las consecuencias jurídicas de esto mismo. En cuanto a la contestación de la demanda, que se encuentra contenido en el artículo 2.115, nos da un término de 9 días para dar contestación a la misma. El demandado deberá de contestar cada uno de los hechos aducidos por el actor, confesándolos o negándolos, si son propios o expresando que los ignora. Si el silencio y la evasión se hacen presentes, se tendrán por admitidos. Ahora, el demandado hará valer las defensas y las excepciones al contestar dicha demanda. Si transcurrido el plazo para contestar la demanda sin haberlo realizado, se tendrá por presuntamente por confeso los hechos. Estamos hablando de la notificación personal y se realizará a instancia de parte y el juez de oficio examinará si la notificación se hizo conforme a la ley. Hablando propiamente de lo que es la reconvención, el plazo de 9 días para contestar aplica en el mismo momento. Se corre traslado de ella al actor y se hará al contestar la demanda. Tendrá los mismos requisitos de la demanda y de su contestación.
Entrados ya en la fase de conciliación y depuración procesal, que se encuentra en dos momentos. Primero, en cuanto a la conciliación regulada en el artículo 2.121, se cita a las partes dentro de los 5 días siguientes. Aquí hay 4 aspectos básicos. Número 1, se fija la litis. Número 2, invitará a las partes a llegar a una conciliación. Número 3, en caso de llegar a una conciliación, se homologa a la calidad de cosa juzgada. Número 4, los puntos sobre los que no se logre llegar a una conciliación, sobre ellos se seguirá el juicio. Por lo que hace a la depuración procesal, contenida en el artículo 2.124 de dicho ordenamiento, al no obtenerse la conciliación, el juez resolverá las excepciones procesales y la de cosa juzgada con el fin de depurar el procedimiento. La resolución que dicta sobre las excepciones procesales será apelable sin efecto suspensivo, así como la resolución que se dicte de cosa juzgada será apelable con efecto suspensivo. Pasados ya a la etapa probatoria contenida en el artículo 2.126, si no se logra avenir a las partes o si no asisten a la conciliación y el negocio exige prueba, el juez condenará a un plazo común de 5 días para ofrecerlas y de 15 para su desahogo, contados a partir de que asisten las partes o que se notifique el auto. Hablando de los tipos de prueba, tenemos que son 7. Las de cajón son la confesional, la documental, hablando de documentos públicos o privados, la pericial, la inspección judicial, así como la testimonial y las presunciones. Por último tenemos los elementos de convicción o producidos o descubiertos por lo que es la tecnología, hablando propiamente de fotos digitales, videos, etc. Para conocer la verdad, el juez puede valerse de cualquier persona, cosa o documento. Las pruebas deben de estar reconocidas en la ley y deben tener relación con los hechos controvertidos. Ahora, el que afirma tendrá la carga de la prueba de sus respectivas proposiciones en cada uno de sus hechos. El auto que admite pruebas no es recurrible. El que desecha es apelable sin efecto suspensivo. Por último, el actor debe de probar los hechos constitutivos de su acción y el demandado los de sus defensas y excepciones. Hablando otra vez de la confesión, tenemos que la confesión es expresa, tácita o ficta. Solo podrán absolverse posición por las partes en el proceso. Se presentará en un sobre cerrado comúnmente y el que haya de absolver posiciones será citado a más tardar el día anterior al señalado para la diligencia. Hablando de los requisitos de las posiciones, son formularlas en términos claros y precisos. Deben de ser asertivas, contener hechos propios, no tener o no contener más de un hecho en sí misma, no ser insidiosas, así como no ser contradictorias. También deberán concentrarse solamente con los hechos que sean objeto del debate. No podrán referirse a hechos del declarante que deban contar con otro tipo de documentos, así que tampoco no contendrán repetición de posiciones y no contendrán términos técnicos. Por cuanto hace a los documentos públicos, los formulados por notarios o corredores públicos, así como los expedidos por servidores públicos en el ejercicio de su función, son básicamente los que son expedidos por autoridades de la Federación, los estados o los municipios. Estos harán fe sin necesidad de legalizarlos. La objeción del documento debe precisar el motivo o la causa, hablando propiamente de los documentos privados. Las partes podrán objetar los documentos presentados al contestar la demanda, al reconvenir o al contestar esta, o dentro de los 3 días siguientes a la apertura del plazo de la prueba.
Las que no reúnan los requisitos de los documentos públicos son obviamente considerados como documentos privados. Hablando de la prueba pericial, será ofrecida y admitida cuando la naturaleza de las cuestiones lo requieran, ya sea por conocimiento científico, tecnológico, experiencia práctica en el ejercicio de un servicio o un oficio. En cuanto a sus requisitos es tener un título, arte, ciencia o industria para corroborar que son peritos o tienen el conocimiento necesario. Podrán ser nombrados por cualquier persona con un conocimiento en la materia. Esto hablando de las personas que quizás no tienen una formación profesional pero son peritos en algún oficio. Admitida la prueba, la contraparte tendrá un plazo de 3 días para que adicione su cuestionario y designe su perito. Esto produce la aceptación y protesta del cargo dentro de los 5 días siguientes del auto que tenga por nombramiento al perito. Cada parte nombrará un perito. La parte que ofrezca la prueba deberá exhibir el cuestionario, precisando los puntos de objeto del dictamen. Ahora bien, en cuanto a la testimonial, el juez señala el día y la hora para su recepción, mandando dar copia para los interesados en el juicio. Todos los que tengan conocimiento de los hechos pueden presentar hasta 3 testigos sobre cada hecho. El testigo será citado por el juez cuando el oferente no pueda presentarlo. Serán apremiados los que nieguen a declarar o que se nieguen a comparecer si fueron citados legalmente. Las reglas para su ofrecimiento son señalar el nombre y domicilio de los testigos, mención de si los presenta el oferente o tendrán que ser citados, los puntos sobre los que versa su testimonio, así como la relación del testimonio con los hechos controvertidos. Por último, la exhibición del interrogatorio y la copia. Serán claras y precisas, inquisitivas, y no deberán llevar o implicar la respuesta en sí mismo en un solo hecho. Las preguntas y repreguntas serán desechadas cuando no reúnan los requisitos previstos en la ley. Pasando a lo que es la inspección judicial, puede practicarse a petición de parte o por disposición del juez. De la inspección se levantarán planos o se sacarán fotografías del lugar u objetos inspeccionados si es posible y se redactará una acta circunstanciada. La firmarán los que estuvieron presentes y las partes pueden acudir a la inspección. Hablando de las presunciones, en la consecuencia que la ley o el juez deducen de un hecho conocido, para averiguar la verdad de otro desconocido. La primera se llama legal, previsto en la ley, y la segunda es humana. No se admite prueba contra la presunción legal cuando la ley lo prohíba expresamente. El que tiene a su favor una presunción legal solo está obligado a probar el hecho en que se funda la presunción. Derivados de la ciencia y la tecnología, para acreditar los hechos controvertidos, podemos tener fotografías, registros dactiloscópicos, grabaciones e imágenes con sonido, etcétera, etcétera. Las partes que presenten este medio de prueba deberán proporcionar el material o aparatos necesarios para su reproducción o se tendrá por desestimada dicha prueba. Entrados ya a la fase de alegatos, concluido el plazo del desahogo de pruebas, dentro de los 3 días siguientes, las partes pueden presentar sus alegatos por escrito. Por último, tenemos la sentencia. Concluido el plazo para alegar, se dictará la misma. Y existen tipos de sentencia. Están la sentencia definitiva, interlocutoria, condenatorias, absolutorias, declarativa, constitutiva y las homologadas. Hablando de la impugnación, la acción y efecto de atacar, tachar o refutar un acto judicial, documento, disposición testimonial, informe de peritos, etcétera, etcétera, es con el objeto de obtener su revocación
o una invalidación. Los recursos para esto son el recurso de queja, la revocación y la apelación. Los recursos no son renunciables. Por último, en cuanto a la ejecución, cuando se pida la ejecución de la sentencia, el juez solo podrá señalar un plazo de 8 días para que se cumpla. Vencido el plazo para cumplir voluntariamente, procede a la vía de apremio para instancia de parte. En cuanto a los tipos de ejecución, podemos encontrar 6, que es la ejecución de la sentencia con parte líquida, la ejecución de sentencia que condena a rendir cuentas y la ejecución de cantidades confesadas, así como la ejecución de sentencia que ordena la entrega de un inmueble. Por último, tenemos la ejecución de la sentencia que ordena la entrega del mueble, así como la ejecución de sentencias extranjeras. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Si les agradó este video, si les ayudó en algo, por favor suscríbanse, compartan, activen la campana de notificación y bueno, espero que haya sido de ayuda. Muchas gracias.